Nadie los llamó. Nadie los guió. Nadie les dijo lo que había pasado. Y aún así, comenzaron a caminar. 21 elefantes salvajes, a kilómetros de distancia, dejaron todo, y se pusieron en movimiento. Al mismo tiempo. En la misma dirección. Como si algo invisible los estuviera llamando. Y lo más inquietante no es que caminaron. Es que sabían exactamente a dónde ir. Durante 12 horas seguidas, cruzaron la sabana africana. El calor era insoportable. El aire seco cortaba la respiración. El suelo, duro y quebrado, vibraba con cada paso pesado. No corrían. No huían. Avanzaban con propósito. Con precisión. Como si cada paso ya estuviera decidido. Pasaron por ríos. Por árboles caídos. Por caminos que no usaban desde hacía meses. Ignoraron comida. Ignoraron descanso. Ignoraron todo. Porque había algo más importante. Algo urgente. Algo que no podían ignorar. Pero para entender por qué hicieron eso, tenemos que hablar de él. Un hombre. Sin poderes. Sin entrenamiento especial. Sin nada extraordinario, excepto una decisión. Ese hombre había muerto. De repente. Sin aviso. Un ataque al corazón. Y todo terminó. En cuestión de minutos. Pero su historia no terminó ahí. Porque lo que ocurrió después cambió la forma en que muchas personas ven a los animales. Para siempre. 2 días después de su muerte, su casa estaba en silencio. Un silencio pesado. Denso. Como si el lugar mismo supiera que algo faltaba. La mujer que había compartido su vida con él no podía levantarse. El dolor era demasiado. Demasiado reciente. Demasiado real. 25 años juntos. Desaparecidos en un instante. Sin despedida. Sin cierre. El mundo seguía girando. Pero para ella, todo se había detenido. Hasta que alguien gritó. «Están aquí». No entendió. ¿Quiénes? No esperaba a nadie. No quería ver a nadie. Pero el tono no era normal. Había miedo. Había asombro. Había algo más. Se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado. Cada movimiento, difícil. Y cuando abrió, su realidad cambió. Ahí estaban. 21 elefantes. En silencio. Mirando directamente hacia la casa. No se movían. No hacían ruido. Solo estaban. Ahí. Presentes. Firmes. Como si esperaran algo. O a alguien. Y en ese momento, una pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Cómo sabían? Nadie les avisó. Nadie fue a buscarlos. Vivían lejos. Muy lejos. No habían estado allí en más de 1 año. Y aún así, llegaron. Para entender esto, hay que volver atrás. Al inicio. Al momento en que todo comenzó. Años antes, ese hombre recibió una llamada. Una llamada que nadie más quiso responder. Una manada de elefantes estaba a punto de ser eliminada. Marcados como peligrosos. Como imposibles. Como un problema sin solución. Habían destruido cercas. Invadido territorios humanos. Asustado a personas. Pero eso no era lo importante. Lo importante era por qué. Habían visto morir a su familia. Habían sido perseguidos. Capturados. Separados. Habían aprendido una lección brutal. Los humanos traen muerte. Y por eso reaccionaban. Por eso atacaban. Por eso huían. No eran el problema. Eran la consecuencia. Pero el mundo no quiso entender eso. El mundo decidió eliminarlos. Excepto él. Él dijo que sí. Sin experiencia. Sin garantías. Sin saber si sobreviviría. Dijo: «Yo los voy a cuidar». Cuando los elefantes llegaron, todo quedó claro. No eran animales curiosos. No estaban explorando. No estaban tranquilos. Estaban en guerra. Sus cuerpos estaban tensos. Sus movimientos, calculados.
sus ojos, llenos de memoria. Esa primera noche no comieron, no durmieron, no se movieron. Se alinearon, mirando hacia afuera, hacia la dirección de donde venían. No estaban aceptando el lugar, estaban planeando escapar. Y lo hicieron. Rompieron la cerca, destruyeron todo, y desaparecieron en la oscuridad. La respuesta fue inmediata. Si escapaban otra vez, morirían. Sin excepción. Él lo sabía. Y aún así, no se rindió. Los buscó, día y noche, sin descanso, con una sola idea en mente: salvarlos. Cuando finalmente los encontró, no intentó dominarlos. No usó fuerza. No gritó. Hizo algo diferente. Algo que nadie esperaba. Se quedó. Decidió sentarse cerca de ellos. Cada noche. Sin falta. Y hablar. No órdenes. No comandos. Solo palabras. Historias. Presencia. Al principio, nada. Silencio. Rechazo. Distancia. Pero él siguió. Noche tras noche. Sin rendirse. Hasta que algo cambió. Un pequeño gesto. Casi imperceptible. La líder giró la cabeza. Solo eso. Pero fue suficiente. Días después, se acercó un poco más. Y entonces, sucedió. Extendió su trompa. A través de la cerca. Y lo tocó. Un instante. Pero ese instante, lo cambió todo. Porque en ese momento, nació algo imposible. Confianza. Meses después, él tomó una decisión. Abrió la puerta. Los dejó libres. Podían irse. Podían desaparecer. Podían nunca volver. Pero no lo hicieron. Se quedaron. Eligieron quedarse. Y eso lo cambió todo. Los años pasaron. La manada creció. Nacieron nuevas crías. Volvían a visitarlo. Frecuentemente. No por necesidad. Sino por vínculo. Por conexión. Por algo que no se puede explicar fácilmente. Hasta el día en que él murió. Y entonces, caminaron. 12 horas. Sin detenerse. Sin desviarse. Hasta llegar a su casa. Y quedarse. Durante 2 días completos. Sin comer. Sin irse. Solo presentes. Como si entendieran. Como si sintieran. Como si estuvieran despidiéndose. Pero aquí es donde la historia cambia. Porque no fue solo una vez. Un año después. Volvieron. El mismo día. Sin que nadie los llamara. Sin que nadie los guiara. Y al siguiente año. Otra vez. Y otra vez. Y otra. Año tras año. Recordando. Regresando. Repitiendo el mismo recorrido. El mismo ritual. La misma despedida. Y entonces surge otra pregunta. ¿Cómo recuerdan? ¿Cómo saben la fecha? ¿Cómo saben el camino? Algunos intentan explicarlo. Hablan de vibraciones. De memoria. De instinto. Pero hay algo que esas explicaciones no alcanzan. La intención. Porque esto no parece casualidad. Parece decisión. Parece emoción. Parece duelo. Y eso cambia todo. Porque si pueden sentir eso, entonces nunca fueron solo animales. Siempre fueron algo más. Algo que apenas estamos empezando a entender. Algo que conecta. Algo que recuerda. Algo que ama. Y tal vez, eso es lo que más incomoda. Aceptar que no estamos solos en sentir. Que no somos los únicos que recordamos. Que no somos los únicos que lloramos. Porque si eso es verdad, entonces tenemos que cambiar. Tenemos que verlos diferente. Tratarlos diferente. Entenderlos diferente. Porque al final, esto no es solo una historia sobre elefantes. Es una historia sobre conexión. Sobre paciencia. Sobre alguien que decidió no rendirse.
y sobre lo que puede pasar cuando eliges confiar en lugar de controlar. Si esto te hizo sentir algo, compártelo. Porque historias así no son solo para escuchar, son para recordar. Y sobre todo, para cambiar la forma en que vemos el mundo. Porque en algún lugar de África, cada año, una manada sigue caminando 12 horas, solo para no olvidar. Modo de programador.